¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La mayoría de las ciudades mexicanas no son ni justas ni sustentables. De hecho, sobre todo las grandes extensiones urbanas pintan para continuar con un caos alarmante en casi cualquier materia. Transporte, basura, seguridad, vivienda, planeación. De otro lado, las ciudadanas y los ciudadanos participamos poco o casi nada, no aportamos sobre el deseo de la ciudad que podríamos tener, mucho menos para controlar que los planes y las legislaciones se cumplan. Esto no es sostenible en el tiempo y, en efecto, va a producir mayores injusticias. ¿Cuál debería ser el proyecto de planeación urbana a nivel nacional que nos permitiera a la siguiente generación heredarle mejores espacios para la coexistencia pacífica? Esta es la pregunta que nos responderemos esta noche en Espiral. Comenzamos. A América Latina é uma região formada por 20 países e diversos territórios que se estende do sul do Chile ao norte do México, percorrendo uma área que representa 14% da área territorial do planeta. Aí vivem mais de 580 milhões de pessoas, das quais um terço, o que equivale à população do Brasil, vive abaixo da linha da pobreza. Hoje, contamos com 4 metrópoles entre as 20 maiores do mundo. E elas não param de inchar. Estima-se que em 2030, 85% da população latino-americana viverá em cidades, promovendo um crescimento das manchas urbanas que ameaça não só o meio ambiente que as envolve, mas a vida das pessoas que vivem nelas. Se o modelo de desenvolvimento das cidades não for repensado, o crescimento que saltará aos olhos nos próximos anos não será da economia, mas, principalmente, daqueles problemas socioambientais que já conhecemos bem. Córdoba presenta problemas quizás comunes a muchas ciudades de América Latina. A cidade está engarrafada, excesso de veículos, mas os veículos têm uma pessoa apenas. Presenta oportunidades para las inversiones, pero sin embargo este proceso no ha impactado en la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos un crecimiento informal de la ciudad y un déficit de vivienda que nos está comenzando a generar problemas. Problemas relativos à qualidade dos serviços da saúde, de moradia. El proceso de desarrollo de nuestra ciudad ha ido acompañado de un incremento de la desigualdad, de la segregación y autosegregación de vastos sectores de la población, ya sea en villas o en barrios privados. Hay un incremento permanente de la inseguridad, de la fragmentación, de la desconfianza, no solamente de los ciudadanos entre sí, sino de estos en relación a sus gobernantes. Mas existe muita gente disposta a reverter esses problemas e, por isso, em várias cidades latino-americanas, a sociedade civil tem se organizado em iniciativas dedicadas a pensar os problemas das cidades de forma integral, promovendo, ao mesmo tempo, o monitoramento das políticas públicas, gerando conhecimento, propondo alternativas e mobilizando a população para realizar ações direcionadas a um fim comum: criar cidades mais justas, democráticas e sustentáveis. Pues abrimos el debate sobre ciudades justas y sustentables y bueno, tengo aquí el honor de estar acompañado por ciudadanos y ciudadanas comprometidos en sus distintas organizaciones justamente para cambiar la política urbana, la política hacia los asentamientos y las ciudades. Les doy la bienvenida, me da mucho gusto que nos acompañen y como es costumbre aquí en Espiral les pido que se presenten. Mónica Tapia, comenzamos con usted. Buenas noches, soy Mónica Tapia, trabajo para la Red Mexicana de Ciudades Justas y Sustentables y la Red Somos Ciudad de México desde Alternativas y Capacidades. Somos una red de varias organizaciones, varios actores, sectores, vamos a hablar de esto, que está tratando de monitorear la calidad de vida en estas ciudades para volverlas más justas y más sustentables. Me da mucho gusto que estés aquí, Mónica. Alfonso Iracheta, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Alfonso Iracheta,
me dedico a los temas del desarrollo urbano, coordino un programa de estudios urbanos y ambientales en el Colegio Mexiquense, dirijo una organización que se llama Forópolis, que es un conjunto de expertos dedicados al territorio y a la ciudad y que estamos intentando cambiar las condiciones de crisis en que se encuentra el territorio mexicano. He decidido desde hace aproximadamente 10 años que mi labor académica sea mucho más orientada a promover acciones, yo diría casi que de orden político, aprovechando el conocimiento. Por ahí sería mi presentación. Alfonso, me da mucho gusto tenerle aquí. David Gómez Álvarez, bienvenido. Gracias, Ricardo. Buenas noches. David Gómez Álvarez, soy director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos, Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida en Guadalajara, Jalisco, y académico del ITESO. E igual que Alfonso, he decidido desde hace tiempo que la academia tiene que dar un paso más allá y me interesan los temas de incidencia pública, de conocimiento aplicado, y en ese sentido estoy también en la Red Mexicana de Ciudades y en la Red Latinoamericana de Ciudades Sustentables. Además eres cabeza de la organización Jalisco Cómo Vamos. Aquí tenemos el reporte de indicadores sobre la calidad de vida 2012 justamente Jalisco, que permite entender cómo andan los valores, las costumbres, la participación ciudadana. Indicadores duros sobre todo. Y no todas las entidades hacen este trabajo, David. No, de hecho yo creo que es casi único, me atrevería a decir, por el trabajo de compilación y de interpretación de datos que ya existían en fuentes dispersas y fragmentadas, pero que el valor que agrega es que está en un solo tomo, digamos, la línea de base con la cual hoy Jalisco tiene mucha más claridad en cuanto al diagnóstico en distintos temas en torno a la calidad de vida. Pues te agradezco muchísimo, ya platicaremos más adelante de estos indicadores. Javier Treviño, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Soy director del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, una ONG que asesora a gobiernos y a empresas para implementar mejores prácticas en la movilidad urbana. Y tengo, ¿cuántos? 23 años usando la bicicleta todos los días en la ciudad. ¿Qué edad nació usted? Por eso se ve tan sano. Exacto. Lo que más nos apasiona en el tema es incidir en políticas públicas, pero incidir en la realidad de las ciudades, en proyectos reales. Cambiarle la vida a la gente es mucho más importante que cambiar una ley, que todos tenemos la mejor legislación del mundo, pero las no prácticas tanto son, las ciudades, exacto. Tan fundamentales. Norman más las prácticas que las leyes. Exacto. Yo soy habitante de una ciudad grandota y la padezco. Y cada vez me pregunto si el día siguiente no va a ser peor que el anterior. No va a haber más tráfico, no va a haber más contaminación, no va a haber más basura. Hay la sensación de sí estar metidos en un medio ambiente que va a acabar destruyendo buena parte de la calidad de vida que todavía nos resta. Las poblaciones tendrán a crecer, somos muchos los pobladores que en México y en el mundo se van a añadir en las próximas décadas todavía de nuestra existencia, y parecía que las ciudades no están concebidas para enfrentar este dilema. Yo quisiera que este primer bloque lo dedicáramos a observar a partir de su propia experiencia, su propia incidencia, dónde están los grandes desafíos de las grandes ciudades. Y déjenme pensar en las grandes ciudades. En México tenemos 100 ciudades, normalmente siempre se habla de ello. ¿Cuál es el desafío de esas ciudades? Y sobre todo de las zonas metropolitanas, ¿no? Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y las que están por llegar, que en efecto van a enfrentar todas problemas similares. Sí. Pues yo vería 3 temas fundamentales en estos problemas sobre calidad de vida. Una es las zonas de conservación se están desapareciendo, la mancha urbana crece constantemente y se crea también un problema de escasez de agua al mismo tiempo que de inundaciones, a pesar de que tenemos de las mayores inversiones hidráulicas en muchas de estas ciudades. Todas estamos viviendo, puede ser cambio climático, pero también es un tema de mala gestión, de no entender cómo manejar un tema complejo como el agua, ¿no? Un segundo es la desigualdad, la segregación en la que las poblaciones de altos ingresos, bajos ingresos, cada vez nos dividimos más, cada vez convivimos menos, cada vez se crean más fraccionamientos aislados y áreas populares donde no hay prácticamente espacios de encuentro, y esto se crea como un caldo de cultivo de inseguridad, de violencia y obviamente de desconfianza. Y un tercer tema, pues también que los ciudadanos hemos delegado
a las autoridades locales la resolución de todos nuestros No nos problemas involucramos. complejos, ¿no? Entonces queremos que nos ayuden a crear un negocio, pero se vuelve súper complejo la regulación de inversión y se acaba creando esta lógica también de más vale pedir perdón que permiso, donde nadie respeta regulaciones complejísimas que tenemos a nivel local. Yo quisiera agregar algunos temas a lo que comentas, Mónica. Si lo pusiéramos de lo más general a lo particular, está muy claro que el mundo subdesarrollado y México enfáticamente con toda América Latina está creciendo de manera muy acelerada en términos de urbanización. Pero estamos hablando de Ya no en población y sin embargo sí en urbanización. Crecemos en población En ambas. a la baja, afortunadamente. Esa es la buena Disminuimos noticia. población. Sí, esa es la buena noticia. Ya no crecemos al 3,5, crecemos al 1, 1,4, 1,9. El problema es que la población se está urbanizando a pasos agigantados, pero más de 9 de cada 10 habitantes que llegan o que nacen en las ciudades son pobres. Primer dato central, la urbanización de la pobreza es la que nos está ganando la primera batalla. El segundo gran tema, me parece central, es que el gobierno ha cedido a otros actores la conducción del desarrollo urbano. Hace 3 décadas que el gobierno federal y buena parte de los estatales, algunos municipales, abdicaron de una responsabilidad. ¿Se privatizó la política? En un sentido se privatizó, inclusive estoy hablando de mercados formales e informales. Hay una política muy mexicana que yo la llamaría dejar hacer, dejar pasar. No tengo dinero para solucionar el problema de habitación de los pobres, pues que se ubiquen donde puedan. Nada más que después de 30 años o 40 años de esta política te encuentras con que más de la mitad de la población vive en condiciones precarias, informales y ilegales. Te encuentras que muchos de ellos viven en zonas de riesgo, que con el cambio constitucional del 92 a la reforma que se hizo a la ley agraria, ahora elegido está sujeto a especulación urbana cuando era la válvula de los pobres, era la salida de los pobres. Ahora el ejidatario quiere vender a un Infonavit o algo parecido. ¿Cuál es el resultado? Que los millones de pobres que siguen llegando por la hiperurbanización se están yendo a los cerros, zonas inundables. Hoy estamos hablando de 1 millón de damnificados promedio por año en las ciudades mexicanas, a la alza. Y el tercer problema que me parece absolutamente central es que al retirarse el Estado de la coordinación, del control, de la orientación del desarrollo urbano, la ciudad se ha vuelto insustentable, desordenada, de muy baja competitividad comparativamente con otras ciudades en América Latina y en el mundo, y extremadamente insegura, y yo diría casi inmovilizada. No hay política. Y sin embargo, el motor del país o los motores de las naciones son las ciudades. Hay una paradoja interesantísima de que mientras que hay esa precarización urbana, más pobres en las ciudades, al mismo tiempo hay más industria, hay más comercio, hay más economías, son los motores del cambio. Entonces hay esa paradoja que se refleja en unas brechas de desigualdad pavorosas, porque al mismo tiempo que hay estos, asentamientos irregulares, también hay otras áreas de una prosperidad monumental, como puede ser Santa Fe en la Ciudad de México o el poniente de la Ciudad de Guadalajara o Garza García en Monterrey, que son áreas muy prósperas frente a Nezahualcóyotl, frente al Cerro del Cuatro, frente a otras áreas que son muy paupérrimas. Y el problema que veo es justamente, el desfase entre varias ciudades que en realidad conforman los conglomerados metropolitanos. Yo no hablaría de una sola ciudad, sino de varias ciudades, traslapadas, empalmadas, fragmentadas, segmentadas, pero que son al mismo tiempo lastre y motor. Esa es la gran paradoja. Y simplemente agregar un tema que me parece interesantísimo. Esa ausencia de políticas urbanas no ha sido solamente la claudicación de los municipios y los gobiernos locales que han perdido el control de las ciudades, que en realidad tampoco lo tenían constitucionalmente muy claro, pero quien realmente ha claudicado son los gobiernos estatales y la federación. Quienes ya no conducen el destino de las ciudades en este país son sobre todo la ausencia de una política urbana nacional, mucho más grave que la ausencia de múltiples políticas urbanas municipales. Yo creo que ahí el Estado en su conjunto, en los 3 órdenes, se ha replegado y ha dejado que las ciudades crezcan. Me voy a guardar el tema, pero sí lo anoto. En una república federal, ¿se puede tener una política nacional de asentamientos urbanos? Se debe. Tienes una política nacional educativa, tienes una política nacional de salud, tienes una política nacional hacendaria, tienes una política nacional de seguridad, tienes que tener una política nacional no que imponga, que oriente,
¿Qué vamos a hacer con las metrópolis? ¿Dónde vamos a poner qué? ¿Dónde vamos a poner las nuevas carreteras y por qué? ¿Dónde vamos a salvar el manglar o vamos a dejar que se lo coma el turismo? ¿Dónde vamos a dejar que las ciudades crezcan y dónde no? ¿Acapulco va a seguir creciendo hasta que llegue a hundirse totalmente? ¿Cancún va a seguir creciendo simplemente porque hay negocio cuando hay otros espacios? La respuesta es sí. Sí, absolutamente. Lo guardo para el siguiente bloque. Javier, y todavía en el tema del diagnóstico, ¿dónde están desde tu perspectiva los grandes desafíos de las ciudades? Mira, igual es una forma de trabajo nosotros el pensar que sí hay muchas más alternativas que problemas. La urbanización en las ciudades ha tenido muchísimos problemas durante muchos años. Yo sí creo que la oportunidad de las ciudades es muy grande, porque un poco la pregunta es, ¿nos comparamos con qué? Vivimos en la ciudad, sufrimos con el tráfico, la contaminación. ¿Contra qué nos estamos comparando? No nos estamos comparando contra una idea de vida rural. En realidad, nos estamos comparando con ideas que tenemos de lo que tendría que ser nuestras ciudades. El problema es que las políticas, cuando llegamos a niveles de gobierno y de tomar decisiones sobre recursos, sobre legislación, nunca hay una discusión sobre la idea de ciudad que tenemos. Nunca se ponen sobre la mesa los intereses de actores distintos, que no es lo mismo que yo sea estudiante o empleado o el empresario o el político. Todos tenemos visiones distintas de la ciudad, todos tenemos una ciudad en la cabeza, que es lo que debería ser. No queremos pasar 2 horas en el transporte, sí, coincidimos en algunas cosas. Sí, yo creo que necesitamos lo que cambiar decir, eso. A ver, lo que está diciendo no estamos tan mal. Las ciudades mexicanas, comparadas con otras en el mundo, son ciudades que te parecen habitables. No digo eso, lo que digo es, nuestro punto de comparación es con las ciudades, no es con la vida rural o con la no ciudad, que ni siquiera es una alternativa de concebirla. El tema, nos estamos comparando contra ciudades que quisiéramos tener, pero que no discutimos entre nuestros compañeros de ciudad. Voy a lanzar un dato interesante, porque hay algo de razón en lo que está planteando Javier. De acuerdo a las encuestas de percepción de calidad de vida en centros urbanos, en ciudades, es curioso ver cómo, a pesar de las condiciones objetivas muy precarias de vida que existen en la mayoría de las ciudades de nuestro país, hay una satisfacción alta, hay gente que reporta un porcentaje muy alto de ser feliz, estar satisfechos y sobre todo muy esperanzados en el futuro. Esa es también otra de las paradojas del latinoamericano, que cuando es encuestado con este tipo de instrumentos que tienen que ver con felicidad, con satisfacción, con futuro, reportamos mejor que, por ejemplo, habitantes de ciudades como Copenhague, que tienen, ciudades mucho más ordenadas, pero que están muy insatisfechos. Entonces hay esa paradoja que también... Pero yo diría que hay 2 maneras de enfrentar esto. Uno, la muy científica, técnica, a veces útil, a veces no tanto. Pero esto es una manera de enfrentar. Es decir, encuestas de valores. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vives? Y los indicadores de cómo van las condiciones de vida. Condiciones objetivas. ¿Qué pasa cuando tú analizas, por ejemplo, indicadores de crecimiento de los asentamientos irregulares, van para arriba, caída en la calidad del agua, va para abajo, movilidad se reduce, crecimiento de la pobreza avanza, etcétera, etcétera? Cuando tú mides con un conjunto de indicadores, es una percepción social general del experto, del evaluador. O sea, indicadores y percepción están coincidiendo. Me tengo que ir a corte y regresamos. A mí me interesaría mucho, bordar sobre la primera palabra que ustedes han estado manejando, ciudades justas. Porque en efecto, cuando uno ve en Monterrey la colonia Independencia y luego sube a Chipinque, ¿no? La distancia es muy pequeña y la distancia humana es enorme. Lo mismo ocurre en la Ciudad de México, lo decías tú muy bien. Santa Fe y Santa Fe. A ver, entrémosle fuerte al tema de la desigualdad en las ciudades y luego vamos abordando cada uno de los desafíos y las políticas correspondientes para ello. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Movilidad es la capacidad de relacionarte con los demás, con tu sociedad, con el espacio. La movilidad para mí es la capacidad de transportarte de un lugar a otro de forma rápida y cómoda. Es la capacidad que tienes de conectarte no solo con la gente, sino con las instituciones. Terminar con una serie de malas costumbres que tenemos en la Ciudad de México y otras ciudades del mundo, con ideas preconcebidas de que el coche es el que tiene que reinar.
El desafío que nos planteamos es tratar de transformar una ciudad de pocos, una ciudad privatizada, en una ciudad que sea de todos y para todos. Bogotá Como Vamos comenzó hace más de 13 años a hacer uma tarefa de seguimento sistemático e continuo à qualidade de vida na cidade. Nós temos ações que são pontuais, campanhas, projeto aqui, uma ação ali. Nós temos aquilo que a gente chama de nossos objetivos permanentes, que são os indicadores técnicos, os indicadores de percepção. É importante trabalhar com indicadores, ter a fotografia da cidade, traduzir esses indicadores para que a cidadania se aproprie disso e use esses indicadores como meio para a ação política. A mobilização da sociedade e a proposição de novas políticas públicas, leis de gestão de resíduos, leis de uso e ocupação do solo e o monitoramento do governo municipal com o processo participativo, sempre com o processo participativo, que significa educação cidadã, que significa avanço na democracia participativa. A fim de fortalecer este movimento, ampliando o alcance e o impacto das ações de cada iniciativa, uma grande rede integrada está se formando. Claramente, si uno ve la historia en Latinoamérica, cuando van sucediendo ciertos procesos son como de contagio. Haber visitado Bogotá Como Vamos ha sido fundamental para poder realmente tomar las buenas prácticas de América Latina e não empezar de zero, não inventar a rueda. Junta forças, elege prioridades, você consegue acelerar processos para que essas soluções venham antes. Então é uma sensação de não estar só, de não estar isolado, né, de fazer parte de uma teia que, à medida que se move, move a sua iniciativa também. A gente quer mesmo acelerar a história na perspectiva da mudança. Estamos de vuelta en Espiral hablando de ciudades justas y sustentables y bueno, la deuda para este primer momento del segundo bloque tiene que ver con esto de la justicia. A ver, sí hay algo catastrófico, y lo decían ustedes bien, en la manera como se construyeron los asentamientos irregulares. Se desecó el lago de Texcoco y se empezó a vender predios en lo que hoy es Ciudad Nezahualcóyotl y creció en un caos pavoroso que continuó con los Reyes, con Chalco, con demás. Esto para hablar de la zona por todo el oriente del Estado. Ecatepec es un desastre. Todo el oriente del Estado de México. Hablaba de la ciudad, de la colonia Independencia en Monterrey, que es exactamente el mismo fenómeno. Pero si uno va a Saltillo, Juárez, es lo mismo. Juárez, y Juárez. Y les pregunto, en primera instancia, esta podría estar siendo la principal causa de la violencia. Es decir, las zonas de violencia están vinculadas con esto. No les voy a preguntar cómo ocurrió, porque no quiero hacer historia. ¿Cómo enfrentar un hecho así? Así es Ecatepec, ¿no? Así está en las zonas de Zapopan, así está en las zonas. ¿Cómo enfrentar esa injusticia de entrada? Mira, yo veo varias posibilidades. Me voy al futuro. A lo mejor mis compañeros pueden hablar algo muy concreto del presente. La urbanización mexicana va a continuar a pasos acelerados, vamos a llegar a 80-85% de población urbana, cuando ahorita es 70 y tantos. El 90% de esa población, insisto, va a ser pobre. No hay una oferta de suelo, no hay una oferta, y digo, no exagero, una oferta de suelo bien localizado, con servicios para las familias que tienen 3 o menos salarios mínimos. Lo más que tenemos son los Infonavit y la vivienda económica. Estás hablando del 45% de la población. Más o menos. No hay oferta. ¿A dónde te vas cuando tú tienes que ocupar un lugar en el espacio, que es una ley física? ¿A dónde te vas? Pues a donde es barato. ¿Y dónde es barato? En el cerro, porque ya no es en el ejido. El ejido ya está guardándose para una empresa de otro tipo. ¿Quién te va a ofrecer una alternativa? Eso es la esencia, a mi juicio, de la desigualdad. Haber cedido a mercados inmobiliarios legal e ilegal, haber abdicado de la oferta de una ciudad digna, haber perdido el derecho a la ciudad por una masa inmensa de ciudadanos. Lo que me preocupa, Ricardo, es que a partir de hoy esto va a crecer todavía un 30-40% y vamos a ser un país eminentemente metropolitano, ni siquiera urbano. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ofrecer suelo urbanizado, bien localizado a los pobres. Y sí se puede. Hay 1001 instrumentos que demuestran que sí se puede. A mí me parece que una solución inmediata y urgente para este país es crear una instancia metropolitana de gobierno
que verdaderamente coordine las políticas urbanas, digamos, de alcance intermedio, mientras que logramos formular una política urbana nacional y mientras los gobiernos municipales retoman la autoridad en la materia. Te entiendo. Una instancia metropolitana en el Valle de México, otro en Guadalajara. En Guadalajara y otro para Monterrey. Esas tres. Que coordine seguridad pública, que coordine movilidad, en toda la zona ordenamiento, en todas las áreas metropolitanas donde haya, digamos, un número ya complejo de manejar de municipios o de entidades autónomas. Ahora, esas serían organismos de carácter estatal. Hay muchas soluciones institucionales. Coordinación intermunicipal y coordinación... Perdón por la interrupción. Claro. Esto está en la propuesta de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que está en manos de los señores senadores, que yo agradecería mucho que la lean. Puede ser una asociación intermunicipal, puede ser un organismo público descentralizado del Estado, puede adquirir distintas figuras. Entiendo bien, primera propuesta, responsables del desarrollo metropolitano. No necesitamos crear esa instancia, hoy no está, es parte del caos. ¿Qué más? Yo creo que también hay que crear instancias ciudadanas que creen esta visión de ciudad, justo para no caer en ese escenario inercial. Es decir, bueno, ¿cómo queremos que sea la ciudad? Hace unos meses nos reunimos, fue un diálogo riquísimo, se llama Ciudadanos con Visión, para pensar en cómo hacer la movilidad en la Ciudad de México. Y vimos diálogos de transportistas con usuarios y uno piensa, pues nunca vamos a llegar a acuerdos. Fue muy fácil llegar a acuerdos. La verdad es que fue sorprendentemente fácil llegar a acuerdos sobre qué queremos como política de movilidad. Pero yo creo que no es suficiente solo con poner una agenda. Hace falta, obviamente, trabajar en este tema de los indicadores. Hace falta comprometer a los gobiernos locales, metropolitanos, municipales, estatales, para que se comprometan a ciertas metas. Esa es, la verdad, es una idea que hemos sacado de la Red Latinoamericana de Ciudades Justas y Sustentables, donde en 70 ciudades de América Latina se están comprometiendo gobiernos locales a metas, a planes de metas, y los ciudadanos a monitorear si se están cumpliendo esas metas o no. Y en ese sentido, cargar el costo político o el premio político con referencia a la calidad de vida que estamos monitoreando, cómo lograrlo. A ver, es que había hablado hace un momento no tanto del ciudadano como monitor, que desde luego puede ser muy eficaz si se activa en ese sentido, sino un paso previo. La ciudadanía hablando sobre el tipo de ciudad que quiere. ¿Cómo te imaginas tú ese diálogo? ¿Desde dónde se construye el diálogo de los habitantes de una urbe para ponerse de acuerdo con respecto al lugar donde quiere vivir? Se trata de ir construyendo. Cada ciudad tiene su forma de resolver el asunto. El tema es lo que necesitamos es poner la mesa de debate ahí, ¿no? Que es un poco lo que no hacemos. La ley nos dice que tenemos que hacer planes, ¿no? Programas y planes. Hacemos los programas y planes cada 3 años, cada 6 años, y se suman todos esos programas. No se aplican porque en realidad no responden la primera pregunta, que es ¿qué ciudad queremos? No la responden porque nunca nos lo preguntamos. Entonces, el tema es, necesitamos poner ese espacio de debate sobre la mesa. Yo quiero ver a los empresarios que hacen traves, por ejemplo, ¿no? Que son estas ballenas, estructuras, la industria las ballenas, ¿no? De las ballenas. Si yo me dedico a hacer ballenas, a hacer traves, yo necesito un mercado, ¿no? Entonces yo tengo que, si me dan la oportunidad de hacer un segundo piso por el centro de la ciudad, de cualquier ciudad, pues yo lo hago, yo a eso me dedico, ¿no? Entonces yo necesito ponerme a discutir para ver. La ciudad no es que no quiera que yo haga traves, sino vamos a ponernos de acuerdo en dónde las hacemos. ¿Dónde hacemos distribuidores viales? ¿Dónde no? ¿Dónde buscamos hacer calles peatonales? ¿Qué tanto expandimos la ciudad? ¿Qué tanto no? ¿Dónde densificamos? Esos debates nunca lo hacemos. A ver, yo entiendo bien que deberíamos discutir dónde se van a poner los viaductos, en fin. Pero la autoridad de las ciudades, no, digamos, está lejísimos de eso. Hoy, si yo quiero saber qué van a construir en mi colonia, nada más para saber cuánto va a costar mi casa, no puedo saberlo. No lo sabes. No lo sabes. O sea, no hay manera de saber qué va a pasar mañana con la casa que yo habito. ¿Cómo le hacemos para pasar de una autoridad que lo sabe todo, lo decide todo, ¿no?, a una autoridad que está dispuesta a este diálogo que hoy, y yo creo que nunca, no existe en el país? Ricardo, hay una palabra que se llama gobernanza de base territorial. En el mundo se está convirtiendo en el nuevo arte de gobernar, sobre todo las ciudades. ¿Cuál es la clave de esto? 1, gobernar con la gente, no para la gente.
2, tener una estructura de gobierno horizontal con capacidades para que decida cada área sin esperar el teléfono rojo que suene o preguntarle al presidente municipal si se hace o no se hace. 3, tener condiciones para que la ciudad aporte los recursos para que las cosas ocurran. Si tú creas eso, hay instrumentos como los observatorios, los institutos de planeación, los consejos ciudadanos, donde estos debates es donde se da qué logró Medellín o qué logró Curitiba, que es tan famosa en los años, hace 20 años. Lograron sentar a la gente a debatir con la autoridad y hacerse corresponsables para que las decisiones tomadas por todos las llevan a cabo entre todos con la coordinación del gobierno. Y yo creo que planeaciones de más de 3 años, claro, más de 6 años. Eso te obliga a largo plazo a fuerza. Eso es un tema de justo la autoridad ha cedido, ¿no? ¿Por qué? Porque solo le importa la siguiente elección, porque después ya no tiene cargo en la ciudad, ya no tiene responsabilidad, se va. Y pues no hay nadie a quien rendir cuentas, a quien le cobre, digamos, estos costos del desastre urbano que hay. Que en el discurso a mí me encanta y coincido, pero en la práctica muchas de esas experiencias que han sido en su momento exitosas, como el presupuesto participativo en Brasil o la planeación urbana en Curitiba o la recuperación de espacios públicos de Bogotá, Medellín. Digamos, no siempre han sido sostenibles por la falta de mecanismos que permitan que la participación realmente tenga incidencia y sobre todo que sea vinculante en el tiempo. Es decir, de pronto llega un gran alcalde como Mockus o como Fajardo, da entrada a la participación, pero después cambia y se cierran esos canales. ¿Cómo hacer para que esa gobernanza definida muy bien como el espacio donde convergen y interactúan Estado y sociedad, donde realmente se pueden dar las asociaciones público-privadas, donde verdaderamente se toman en cuenta las visiones y las opiniones de los ciudadanos, se institucionalicen? Claro. Ese creo que es el reto. Y hay observatorios, y hay contrapesos, y hay vigilantes, pero que dependen mucho, en mi opinión, de voluntades y de momentos y de coyunturas. Ahora, para eso necesitarías también tener una actividad ciudadana intensiva o cierta intensidad de la participación. Claro. Y ahí vuelvo un poco a lo que Javier planteaba de las prácticas. Ya no hay práctica de intervenir sobre tu barrio, excepto algunos barrios escasísimos en el país. Y un poco la pregunta es, ¿y para qué? O sea, trabajo mucho, trabajo 8 horas diarias, tengo que ver a la familia. Pero eso no es, eso no es la única manera de participación. Por ejemplo, el metro hoy en la Ciudad de México recibe sus 5,000 millones de pesos anuales, o 9,000 o 10,000, si incluye la obra de la línea nueva o la ampliación de lo que fuera. Lo recibe ellos y ellos toman la decisión de qué hacer con 9,000 millones de pesos o 5,000 millones de pesos. Ellos no lo discuten con nadie. Lo mismo Metrobús, agarras el dinero, le llega el dinero directamente y no lo discute con nadie. Transportes eléctricos, trolebús y tren ligero hace lo mismo. Cada quien toma la decisión sobre ese dinero. Si tú le dieras ese dinero, por ejemplo, a una agencia metropolitana de transporte, le das toda esa bolsa y obligas en una especie de consejo de administración público al metro, al Metrobús, a defender su postura, esos son mecanismos que generan participación automáticamente, aunque los actores no son el clásico soy vecino. ¿Por qué generarían participación? Porque se genera un debate abierto. Por ejemplo, decías, no puedo saber cuál es la obra que se hace en el futuro. Claro, porque todo está sujeto a negociación, que no son negociaciones que tú no ves. En el momento que es transparentes de negociaciones, se pone el tema sobre un debate público. Y entonces ahí sí hay actores que se pueden meter que no habían participado antes. Y los vecinos de zonas residenciales son los que parece estar participando, a los que se les escucha, ¿no? Los litigios, los amparos, etcétera. Pareciera que eso, México. Te voy a dar un ejemplo de ejercicio que en este momento está renaciendo, Valle de Bravo. En Valle de Bravo hace 4 años se lanzó un observatorio ciudadano que trataba de salvar a la crisis a una ciudad hermosa que se ha convertido en un espacio de confrontación entre los locales y los de fuera. Gente del DF y de Toluca, básicamente. Los patrones de fin de semana y los locales. Lograron, después de 4 años, llegar a un primer acuerdo. Hay un observatorio con todas las deficiencias que quieras, donde este debate, ¿qué ciudad queremos?, en este momento se está dando. Y la esperanza es que, como hemos hablado con la nueva presidencia municipal, es que trabaje en 2 pistas. El presidente municipal que haga bien lo que tiene que hacer, tapar baches, tener lámparas y que haya seguridad. Pero en paralelo, fomentar el debate ciudadano para llegar a 2 productos. En 3 años, una especie de acuerdo
modelo sociopolítico de qué queremos que sea esta ciudad, Valle de Bravo. Dónde sí urbanizar, dónde no, qué salvar, qué proteger, a quién fomentar, etcétera. Es un acuerdo, pero lo firman todos. Ese acuerdo se convierte en un plan de largo plazo. San Miguel de Allende tiene una dinámica similar. Y varios pueblos mágicos. Yo pregunto si eso se puede extrapolar a Guadalajara y zona metropolitana. Yo creo que es complejo por dos razones. Por economía de escala, digamos, el tamaño es mucho más complejo que un pueblo donde además hay involucrados, digamos, muy proactivos porque defienden su patrimonio. En ciudades tan grandes donde se ocurre esta indiferencia, este hartazgo, este cansancio, es mucho más complejo. Pero decía algo, Mónica, que me parece clave. Digamos, la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar en el mecanismo que yo veo más factible es en el seguimiento a los planes de desarrollo. Por mandato, México tiene que elaborar cada gobierno cuando entra en los primeros 6 meses un plan de desarrollo, federal, estatales y municipales. Lo hacen tratando de recoger voces, de hacer consultas, deberían de hacerlo de manera mucho más amplia, pero al final del día esas visiones de las que hablamos existen, están plasmadas en los planes. El problema es que no se cumplen. Si uno revisa los planes de desarrollo de este país, son algunos verdaderamente buenos, el problema es que nunca se cumplen. Y no se cumplen porque no tienen datos, porque no tienen indicadores, porque no tienen metas, porque nadie los revisa ni los porque no controla. tienen contraparte ciudadana que activamente esté denunciando. Pero hay otra buena práctica. Demande, hablando de planes, León en 1996 creó su primer plan de desarrollo. Se dio un momento clave, como 10, 12 años después, con un solo plan que actualizaban, moderado, mantenido por un instituto de planeación ciudadanizado, que un alcalde quiso cambiar las condiciones de fondo del plan, urbanizando la zona donde empieza el bajío productivo. ¿Y qué crees? La autoridad perdió, ganó la ciudadanía defendiendo una posición. ¿Por qué? Porque el plan era un acuerdo ciudadano político con la autoridad de que la ciudad va a crecer para acá y para acá no. Pero frente a ese lo han ido caso, defendiendo a lo largo del tiempo. Frente a ese caso hay tantos otros de fracaso. Claro, donde son malos fracasos. Muchos más duda, que las historias de éxito existen, pero los fracasos son muchísimos. Y el problema es que los gobiernos municipales están absolutamente rebasados y cuando ocurre una situación como con el Bosque de la Primavera en el área metropolitana de Guadalajara, que colinda con varios municipios, hay un desgobierno porque nadie es directamente responsable y la mancha urbana sigue comiéndole pedazos al bosque y nadie se hace cargo. Tenemos que pensar, por eso la insistencia, y me gusta mucho el planteamiento de que exista ya la propuesta de crear una instancia metropolitana entre los municipios y entre el Estado que verdaderamente se ocupe de las políticas a nivel metropolitano, porque la frontera entre un municipio y otro en un área metropolitana es una avenida, un río, una colonia, y las cosas siguen. Entonces, la policía municipal no puede... A corte, les voy a dejar sembrar una pregunta. Imagínense que tuvieran ustedes al presidente electo, Enrique Peña Nieto, sentado, en aquel lugar de la mesa, y que les preguntara, denme en síntesis buenas propuestas para reordenar el desarrollo urbano de este país. El de las megalópolis o las metrópolis, ¿no? Y también el de estas poblaciones medias que van a acabar devoradas porque están muy cerca de las megalópolis. Quédense con nosotros, volvemos en un momento. Gustaría que toda la ciudad estuviera llena de ecobicis. Yo soy usuario y para mí es algo fantástico. Pues me gustaría una ciudad sin tantos coches, la verdad, con un transporte público mejor. Eso sí, espero que sea mejor. Me gustaría que fuera un lugar caminable, disfrutable. Me gustaría que la ciudad fuera un espacio donde podamos interactuar, donde podamos volver a ser humanos, ¿no? Unas calles más humanas y más peatonales y más para la gente, más que para los automóviles. A rede latino-americana por cidades justas e sustentáveis nasce com foco na troca de informações, experiências e metodologias, buscando fortalecer as conquistas realizadas até agora e criar meio de multiplicá-las, de modo a permitir que as cidades latino-americanas caminhem juntas em direção ao modelo de cidade com que sonhamos. Para mim, uma cidade ela precisa ser boa para todos. Yo imagino a Guadalajara como una ciudad segura,
como una ciudad donde la gente esté tranquila y pueda caminar sus calles y sus plazas de manera segura. Boa para todos significa onde todos possam ter acesso a serviços públicos e que esse serviço público seja de qualidade. Uma cidade que tenha consciência que não é possível a gente continuar vivendo para consumir. Onde o interesse de participação da cidadania, das pessoas, não seja vista pelo prefeito, pelos secretários como uma intromissão. Onde as pessoas optassem mais por fazer gestão de resíduos e consumo consciente da água. Reciclando sus aguas residuales, reforestando sus áreas verdes aledañas a la ciudad. Onde houvesse a possibilidade de a gente morar perto de onde trabalha. Con universidades, centros escolares importantes que den servicio al occidente del país. Y en la que todos los ciudadanos se sientan parte, incluidos en el proyecto de ciudad que hemos definido. Uma cidade que seja sustentável, que seja justa e que seja politicamente participativa ao ponto de chegar à sua própria gestão, pelo seu próprio povo. Para mim, seria ótimo. Acesse o portal da Rede Latino-Americana por Cidades Justas e Sustentáveis e participe deste movimento cidadão. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de ciudades justas y sustentables. La inteligencia puesta en esta mesa ha sido explícita para entender el diagnóstico, que no es un diagnóstico alentador, los desafíos, que francamente lo dejan a uno tristeando esta noche. Y luego lo que nos pasa en Espiral es que en el último segmento no alcanzamos a dedicar suficiente momento al tema de las propuestas. Y sí quiero que hagamos eso en este bloque. ¿Qué hacemos? Tienen ustedes enfrente a la futura autoridad federal y tendrían la posibilidad de decirle hacia dónde conducir la política urbana del país. Les pido propuestas concisas, fuertes, que puedan ayudarnos a despejar esta neblina incómoda. Cinco. Frases. Número uno, hay que retomar la rectoría del Estado en la planeación, en el ordenamiento del territorio. El Estado es el único que puede decir dónde hacer ciudad y dónde no, bajo principios participativos y respeto al ambiente. Número dos, urge una estrategia territorial nacional que conduzca en el muy largo plazo lo que va a ser este país. Todo pasa no por la macroeconomía, pasa por el territorio y el ambiente, porque ahí está la fuente de todos los recursos para la macroeconomía. Esto implica cambiar el sistema de planeación. Tercero, oferta de suelo para los más pobres y rehacer totalmente la política de vivienda social. No podemos seguir haciendo conjuntos habitacionales que no son ciudades y a 20 kilómetros de los centros urbanos. Promover la aprobación de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que lleva 2 años en debate, se llevó a todo el país, todo el mundo estuvo de acuerdo, se creó una mesa interparlamentaria, diputados, senadores, se elaboró el texto y está en manos de los senadores para ser aprobado. Y lo último, crear un espacio institucional, una Secretaría de Estado que atienda integradamente desarrollo urbano, metropolitano, ordenamiento territorial, suelo y vivienda, movilidad y transportes. Más que eso, porque la movilidad ha estado ausente y la infraestructura ha estado ausente. Entonces, infraestructura urbana, movilidad, suelo, vivienda, ordenamiento de las regiones, desarrollo urbano y metropolitano, tienen que ser parte de un solo espacio. Y no hay que gastar un centavo más, porque tú sumas la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, el FONAPO, la CORET y otros más, y tienes las plazas suficientes y el recurso suficiente. Es cuestión de reordenar la Administración Pública Federal. De nueva cuenta, la fragmentación de los sistemas. Lo que estamos viendo es que lo urbano está disperso en distintas dependencias, secretarías. Habría que reordenarlo a nivel federal. Yo solamente agregaría una propuesta que está sobre la mesa, que es la reelección municipal y la creación de instancias intermedias. ¿Cómo saltas de una cosa a la otra? Esto tiene que ver con lo federal. ¿Estás de acuerdo con lo que dices? Sí, con lo federal. Y agregaría una municipal importantísima, que es la reelección municipal y la rendición de cuentas de los gobiernos locales, para que en el territorio, en las ciudades que se conforman por municipios, fuera del Distrito Federal, haya, digamos, continuidad en las políticas públicas y que no haya, digamos, un ciclo electoral tan marcado por el hecho de que los municipios están buscando... Nada más te meto un ruido.
si hubiera reelección, ¿no podría ocurrir que los grupos de interés que llegan con un presidente municipal que se puede reelegir sean los que se incrusten y en lugar de que tengas una proyección a largo plazo y planeación a largo plazo, lo que vas a tener son intereses a largo plazo haciéndole daño al municipio? Una reelección condicionada, con reglas del juego, con transparencia, con mecanismos de control, contrapesos, pero la reelección me parece que es fundamental, o por lo menos la ampliación del término, como ocurre ya en un estado, Coahuila. Pero 3 años, cuando entra un municipio que apenas se entera qué está ocurriendo en su ciudad, en el pedacito de su ciudad que le toca gobernar, para el 3er año ya estar pensando en la diputación que tiene que buscar y atendiendo los intereses del partido porque a ellos rinden cuenta, me parece fundamental. Yo tomaría el riesgo en como lo país. político, ir a la reelección, transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué más, Javier Mónica? Yo creo que en el diseño del municipio también hace falta que haya un contrapeso, digamos, ciudadano, del cabildo separado del presidente municipal, algo así como un congreso municipal que no tenemos, que es una figura muy integrada y que en ese sentido también hace falta que haya la rendición de cuentas del propio presidente municipal y del ejecutivo versus un área. Y yo creo que no es una propuesta a nivel de que gobierno. realmente el cabildo juega un papel más parlamentario, representando, no, digamos, no todo el municipio, sino incluso a colonias o a regiones más pequeñas. Sí, de fiscalización de los gastos del municipio, de las licencias, de los usos de suelo, todo ese tema que la ciudadanía, la verdad es que no tenemos representantes que nos vean por nuestros intereses pero a ese nivel. otras organizaciones ciudadanas, bueno, y además, ¿no? Otra opción, otra propuesta, digamos, que no tiene que ver con el gobierno, pues sí tiene que ver con los ciudadanos, es mucha mayor organización ciudadana a nivel local, a nivel territorial, ¿no? Los vecinos de alguna forma se ven como la oposición de toda obra, pero los vecinos habría, en este esquema de gobernanza, tendrían mucho que hacer, ¿no? En términos de la basura, las bicicletas. Pero además no es un asunto por discurso público. de vamos a participar o vamos a imponer. Es un asunto de gerencia. O sea, los servicios públicos, la política pública es mucho más efectiva, eficiente si lo están involucrados los distintos actores, ¿no? Y eso es un problema. Yo firmaría lo que están poniendo mis compañeros de mesa, pero yo sí centraría un poco el tema sobre la gerencia. El gobierno federal tiene mucho dinero, muchísimo dinero, miles de millones de pesos que todos los años invierte y los gobiernos estatales igual. El problema es que una inversión jala para allá y la otra para acá. Y al final la suma es 0. O sea, todos los gobiernos hacen cosas. No, pero además no siguen un mismo. Entonces, por ejemplo, la SCT, la Secretaría de Comunicación y Transporte, está planeando 4 viaductos elevados en el Estado de México. ¿Por qué? Porque hay que gastar el recurso. ¿Por qué hay que gastar recurso? Porque lo que fuera. El tema cuando tú escarbas en cómo se está gastando el dinero, que es creo que el más importante instrumento que tenemos como país de nuestros recursos públicos, resulta que los bancos, por ejemplo, Banobras, sus criterios de gasto tendrían que estar fundamentados en la opinión técnica de instancias como una Secretaría de Ciudades o de los gobiernos metropolitanos, pero como no existe esa capacidad técnica institucional para asesorarlos, ellos terminan los bancos tomando decisiones que impactan en la ciudad. Y como son totalmente incapaces los bancos por su propia naturaleza de sociedad hipotecaria federal, por ejemplo, para la vivienda o Infonavit, no están construidos para eso, terminan las políticas matándose una con otras y entonces pasan los años, los lustros, las décadas en este país y no hay un avance en términos de infraestructura, de calidad de vida. El tema es que nos estamos jaloneando cada uno de los recursos. Ahora, perdón, Ahí es clave. Propuesta. Diagnóstico ya escuché. Entonces, yo diría, propuesta para lograr esa coordinación. En este caso, los recursos. Los recursos tenemos que tener una estrategia de cómo gastar nuestro presupuesto. Hoy, para nosotros o para los gobiernos, es un suplicio gastar el dinero. Es un suplicio porque cada año es otra vez me tengo que gastar no sé cuántos, ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos una estrategia de cómo gastar esos recursos, creo yo. Pero yo complemento sobre todo lo que decía Mónica y lo que dice ahora Javier, con el concepto de participación ciudadana, pero desde una perspectiva muy pragmática. El gobierno ya no tiene capacidad. De 1980 para acá el gobierno se hizo chiquito, perdió fuerza, perdió poder, perdió legitimidad, perdió recursos. Y los problemas se nos fueron para arriba. Entonces se cruzaron las curvas. Hoy los problemas están muy arriba y el gobierno está muy abajo. ¿Dónde está el talento, la experiencia, los recursos? ¿Dónde están? Están en la ciudadanía. ¿Cuánto gasta la ciudadanía en la ciudad para mejorarla y cuánto gasta el gobierno? Muchísimas veces más gastamos nosotros en hacer casas y cosas, lo que tú quieras, que lo que hace el gobierno. La pregunta que yo le hago al gobierno, ¿tienes capacidad para sentarte con
no trabajar para solamente, con los actores sociales y decidir con ellos para que corresponsablemente tú le entras a transportista, a puro Metrobús, te comprometes, tú desarrollador te comprometes a construir solo dentro de la ciudad y no irte lejos, yo te voy a apoyar para eso, yo voy a hacerte, te voy a dar el subsidio y no sé qué. Eso se llama compromiso o un pacto nacional por las ciudades y en cada ciudad, que si lo firmamos todos y nos vamos con el documento bajo el brazo a cumplir nuestra parte y alguien que la monitoree, ya la hicimos. Creo que poca un rollo, pero paso siempre hay actores aventajados y actores desaventajados. En una política democrática, que siempre tiene también sus defectos, quien puede financiar campañas será siempre un actor aventajado sobre quien no puede. Los constructores tienen una enorme capacidad de financiamiento de campañas políticas y por lo tanto una enorme influencia luego en el ejercicio de gobierno. ¿Cómo contener este defecto de la democracia? Es decir, que las campañas necesitan dinero y que ese dinero los constructores son buenísimos. ¿De casas o de pisos? Ellos mismos ya vieron la crisis, Ricardo. La crisis, si yo te digo que hay 5 millones de viviendas desocupadas en México, pregúntale a los constructores de vivienda qué están pensando. Y no hay oferta de suelo para los pobres ni vivienda para los más pobres. Le preguntas a los constructores, sigue haciendo paso a desnivel porque todos los ayuntamientos y gobiernos estatales quieren hacerlo, pero ya no caben los coches, ya no podemos utilizar la entonces ya tomaron conciencia. Mira, que están entendiendo porque proceso, les peguen los bolsillos. Están está en pegando ese proceso, ya. Pero por el otro lado también están los grupos clientelares y estas mafias urbanas de la basura, del transporte. Fue muy interesante oír, por ejemplo, a los transportistas diciendo queremos transparencia en los títulos de concesión. Queremos saber, queremos tener casi nuestro documento legal de concesión porque no lo tenemos. Porque esto se crea una serie de intereses políticos electorales y pues nos tienen de alguna forma los funcionarios en campañas sometidos a ver si te renuevo y a ver si te vuelvo a ver. Yo creo que ahí también hace mucha falta que la autoridad y que los ciudadanos se puedan soltar de estas mafias. Javier, último apunte. El tema de los proyectos de participación público-privada, hoy se ve, muchos gobiernos lo ven como una fuente de financiamiento, ¿no? Es un poco como lo ven. En realidad es un contrato público-privado para dividirse la chamba, ¿no? Pero el problema es cuando desde el gobierno lo planteas como simplemente una fuente de financiamiento para que venga dinero, ya lo pagamos en no sé cuánto, lo pagan los que usan la infraestructura en tantos años. Entonces empieza tu gran instrumento de interlocución entre lo público y lo privado, entre empresas. No han funcionado estos contratos. No han funcionado, pero tienen un altísimo potencial. David, último apunte, se acabó el programa. Por el tema de la gobernanza, creo que el espacio de convergencia Estado-sociedad a un nivel meso, que es el metropolitano, el municipio ya está rebasado, el Estado queda muy grande, ahí está la clave. En ese nivel intermedio de planeación a nivel metropolitano, donde estemos hablando de gobernanza urbana y metropolitana para incorporar la participación en la planeación de las ciudades del país. Les agradezco muchísimo el diagnóstico que pusieron, los desafíos y algunas de las propuestas que sí pueden ayudar a orientar lo que sigue, porque dejar pasar, como decías tú. Dejar hacer, dejar pasar. Dejar pasar ha sido la peor política urbana que ha tenido nuestro país. Nos vemos próximo miércoles, 9:30, 11 TV México. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.